Periodo gótico. Los monjes copiaban los textos antiguos y los distribuían a las iglesias. La tipografía era de formas pesadas y condensadas con una modulación vertical que se fue haciendo cada vez más corta y menos legible. Esta tipografía tuvo aceptación en el siglo XIII y transformaciones en el siglo XIV. Renacimiento. En 1450 Johannes Gutenberg inventa la prensa manual de tipos móviles que se extendió ampliamente en Europa. En 1465 los impresores italianos crearon el primer tipo romano y más tarde, entre 1530 y 1550, Claude Garamond creó su propio tipo basado en las romanas venecianas. Periodo barroco. La riqueza de la época se traducía en colores brillantes y formas redondeadas. La época barroca fue un escalón intermedio en el camino hacia el clasicismo conocida como transición. En Francia, Luis XIV ordenó a la imprenta real crear un tipo destinado a su uso exclusivo llamado Roman du Roi, diseñado por Philippe Grandin. Clasicismo. Se encuentra en un refinamiento de tecnologías para el desarrollo de los tipos. El contraste entre los trazos se agudiza y los tipos se muestran de forma más estilizada y fina, siendo menos legibles pero más elegantes. Se llega al final del desarrollo de la letra romana con sus variaciones en el contraste de sus trazos y disposición de sus ejes. Se presentan decoraciones sobrias donde son reemplazadas las letras iniciales ornamentales por letras grandes mayúsculas en textos. Historicismo. En 1860 el diseño se caracteriza por la adopción de formas pasadas, utilizando ornamentos y formas del gótico y el barroco. El historicismo se manifestó en la escritura, presentando alfabetos excesivamente decorados, sombreados e incluso en 3 dimensiones. Movimiento Arts and Crafts. Iniciado por el artista y artesano William Morris, quien dio importancia a la tipografía, el papel, las ilustraciones, la impresión y la encuadernación. La tipografía se volvió a la ornamentación de manuscritos creando diseños sobrecargados y compactos. Se da un uso moderno a tipos antiguos como Bembo, Baskerville y Fournier. Futurismo. Supuso una ruptura con las formas tradicionales. Los avances tecnológicos mitifican la máquina y la velocidad se convierte en su religión, buscando representarla en los tipos con arcos dinámicos y superestructuras. Se acude al fuerte contraste de formas, tamaños y el uso de líneas diagonales con el texto. Dadaísmo. Movimiento literario y plástico fundado en Zúrich, Suiza en 1915 como oposición a los valores sociales imperantes de la Primera Guerra. Se caracteriza por un fuerte dinamismo visual con contrastes marcados de tamaño, grosor y líneas interrumpidas. Expresionismo. Surgió en los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX, como corriente artística que buscaba la expresión de sentimientos y emociones más que la representación de una realidad objetiva. El uso de alfabetos tenía un objetivo informativo y universal. Constructivismo. Se presenta en Europa en 1920. Se caracteriza por el uso de elementos geométricos, claridad técnica y colores puros, oponiéndose a las interpretaciones figurativas de la realidad. Se busca un funcionalismo elemental de la tipografía empleando alfabetos sans serif en trabajos tipográficos que se consideran rígidos y pesados. Tipografía tradicional. El desarrollo de tipos para impresión se centra en el desarrollo de tipografías de uso cotidiano. En 1932 Stanley Morrison crea la conocida Times New Roman basándose en el tipo romano plantín utilizado actualmente en libros. Estilo internacional. Entre los años 50 y 70 se tiene en cuenta la necesidad de comunicación internacional y el desarrollo de la fotografía. Se sustenta bajo 3 pilares. Primero, el empleo de una rejilla modular que da coherencia y estructura interna al diseño. Segundo, el uso de tipografía sans serif y disposición asimétrica de elementos del diseño. Tercero, la utilización de la fotografía en blanco y negro en vez de la ilustración. En la composición del diseño era importante la separación de líneas del texto compactas, letras sin remate y un espacio entre palabras uniforme. Existe una creciente demanda de tipografía sans serif, dando paso a la creación de 2 tipos de gran influencia, la helvética y la universe. Fotocomposición. Hacia finales de la década de 1950 se emplea el sistema de fotocomposición, utilizado comercialmente para reducir costos, pero al usarse el mismo patrón para diferentes tamaños, la calidad de las letras se degradaba y se seguía prefiriendo entonces la tipografía tradicional. Cultura juvenil. Se perfecciona la fotocomposición durante los años 60, permitiendo que los rígidos tipos de metal se pudieran ensanchar, contraer y distorsionar. Fue la cultura juvenil la creadora de tipos caligráficos con extrañas y retorcidas formas orgánicas y colores fuertemente contrastados. Estilo internacional. Los 70 se rigen por la fotocomposición y las posibilidades que brindaba, como comprimir y sobreponer tipos llegando a forzar la legibilidad. Wolfgang Weingart incentiva la utilización tipográfica que no partiera de la retícula y el ángulo recto.
sino de la propia expresividad. Se generó de esta forma un nuevo estilo conocido como New Wave. Revolución digital. Aparece el ordenador personal de Apple Macintosh en 1984. La creación de tipografías se rigió por aspectos como darle salidas en impresora de baja gama y que se vieran bien en las pantallas de los computadores. Se crearon diferentes tecnologías que permitieran hacer los tipos de manera más precisa para reproducir tipografías clásicas o experimentar nuevas formas. Las compañías tipográficas tuvieron que adaptarse a los tiempos digitales. En los años 90, los programas de software de creación digital de fuentes permitieron la creación de miles de tipografías nuevas.